hoy estamos con Paula Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana en Esto No Es Político. En el cafecito ella se va a tomar su agüita aromática porque dice que está dejando el café. Ay, sí, me Nadie pone más entiende nerviosa. por qué. Me pone más nerviosa. Gracias por estar aquí, Paula. Qué gusto Hola, tenerla. Sol, gracias por la invitación y bueno, qué gusto estar aquí, en realidad. Yo quiero empezar por esto que estamos comenzando. Siempre los chicos dicen que lo más interesante pasa antes de que se prendan las cámaras. Uy, sí. Y usted estaba contando sus inicios en radio. Entonces estaba contando que inició a los 15 años en radio en Esmeraldas, luego se fue a Guayaquil. Cuéntenos un poco cómo, o sea, por qué llegó a la radio, cómo en esa época además, parece hace 1000 años, no es tanto tiempo, pero a nivel de tecnología sí es del siglo pasado. Literalmente, ¿no? Porque es a finales de los 90 que usted me contaba. Sí. Cuéntenos un poco cómo era. Sí, en realidad hablábamos de cómo ha evolucionado todo. Y sí, uno valora mucho la tecnología, pero yo valoro la época en la que hacíamos radio, en donde la gente no sabía absolutamente cómo éramos. No se imaginaban, no sé, 2 metros, no se imaginaban altos. Porque rubios, solo oía la voz. Porque solo era tu voz. Entonces yo empecé muy joven a hacer radio. ¿Cómo Mi mamá llegó? no quería. Es una locura, no lo voy a creer. Bueno, un amigo mío tenía un programa de radio, Napo se llama, mi compadre actualmente. Y en algún momento yo lo fui a visitar a la radio y yo veía todo, cómo se movía, los micrófonos, las llamadas. Entonces dice, ¿sabes qué? Si vas a estar acá, ayúdanos a contestar el teléfono. Entonces yo tomaba las llamadas y escribía. Y yo iba todos los días a la radio y los veía hasta que me dice, bueno, vamos a hacer algo. Tú recibes los saludos, escribes y te damos espacio para que tú des los saludos. Y Los bueno, mensajes de la gente. Los mensajes de la gente, pues la gente escribía y yo tomaba nota y bueno, tocó el espacio de los saludos, entonces llegaba yo con los saludos. Y así empezó y eso fue, la verdad, un clic. No. Pero los saludos eran tipo, un saludo a mi mamá, saludo mi abuelita, mi novia. mi novio que se encuentra en tal lugar, en el barrio 5 de junio o en el barrio Nuevo Quinindé, qué sé yo. Pero eso fue un clip que hice con la radio y desde ahí supe que era lo que quería hacer. Mi mamá no estaba muy de acuerdo, decía que si yo iba a vivir de eso, que de eso no se vive. Sin embargo, tomé la decisión. Mientras estudiaba, yo me escapaba, de ahí empecé a tener un programa de radio con algunos amigos. Estando en el colegio. Estando todavía, no, ya estaba. Porque esto en la empieza en el transición, colegio. Claro, en el colegio. Yo tenía entre 15 y 16 años. Ya me gradué del colegio a los 16. Y bueno, empecé la universidad y no quería dejar de hacer radio. Ya en Guayaquil. No, en Esmeraldas empezó todavía. en la Universidad de Guayaquil. No. Es que como me dijo que había hecho la Universidad de Guayaquil, pero empezó en Esmeraldas No, y luego en Esmeraldas a hacer radio. Okay. Y es más, a Guayaquil ya me fui casi diciéndole a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar lo que tú quieres que estudie porque empecé a estudiar administración de empresas. Ok. Pero yo decía, ¿qué hago estudiando? Hice 6 semestres de administración de empresas. Casi acabó. Pero la Son dejé. 8. La dejé porque no era lo que quería. Dejé la universidad con una amiga que se llama Ruth Vargas, hicimos un programa de radio juntas los fines de semana, se llamaba Maremoto, era un programa juvenil súper lindo. Y ya después de eso yo dije, bueno, yo los de lunes a viernes ayudaba en el trabajo a mi mamá, estudiaba y los domingos íbamos a hacer el programa. Y dije, no, esto es lo que me gusta. Hice un casting para una radio que había en ese tiempo acá en Quito. Se llamaba Sabor Mix. Yeah. Era una radio de salsa que estaba así, pero sonando en Esmeraldas. Era un boom la radio. Y llamé, en ese tiempo el gerente de la radio era Viejo Edgar. Él hace también, entiendo, radio deportiva. ¿Ya? Pero en ese tiempo él estaba a cargo de esa radio. Y lo llamé y él justo me contesta el teléfono. Fue una cosa de locos. Y me dice, hola, le digo, mire, ¿qué tal? Yo sé que están haciendo casting para locutores. Me dice, ¿tú haces radio? Le digo, sí. Me dice, vente, te hacemos el casting y vemos cómo. Me vine a Quito, huida con mi mamá nunca supo. La cosa es que me quedé seleccionada en el casting y hice un programa de radio aquí en Quito. Se llamaba Échele Salsita. Era un programa de salsa romántica. Era casi del mediodía hasta las 3 de la tarde. Digamos, esa fue como mi primera experiencia fuera de Esmeraldas. Estuve y en un Sabor poquito más Mix, profesional. No, era un monstruo de radio. Había toda la tecnología, lindo todo.
Bueno, la verdad no me acostumbré mucho por el frío, todo el asunto, y allí salió la oportunidad de irme a vivir a Guayaquil y a estudiar, y en realidad lo que yo quería, porque dejé de estudiar todo ese año que estuve acá, no estudié. Entonces me fui a estudiar comunicación y así hice radio en Guayaquil, ya empecé a estudiar la carrera que yo quería. La verdad yo me gradué ya grande de comunicación, casi a los 30, porque mi mamá me quería matar, decía que cómo había dejado todo lo que había empezado por hacer radio, pero creo que fue la mejor decisión de mi vida, porque si volvieran a ser, obviamente, comunicadora quisiera ser. Y durante ese periodo, mientras hacía radio, estudiaba. Pero ya trabajaba también. Trabajaba y estudiaba. A veces por los cambios de horario, de trabajos que me salían, me tenía que cambiar de horario. Empecé a estudiar en la mañana, después estudiaba en la noche. Y fue muy lindo. En Guayaquil trabajé en una radio tropical, luego pasé a una radio romántica, de ahí pasé a trabajar a Radio Disney, que esa fue quizás la experiencia más maravillosa de mi vida, porque Radio Disney me abrió la posibilidad de hacer otra parte de mi carrera, que fue locución comercial. Yo grababa para marcas, entonces la verdad me empezaba a ingresar más dinero, pero era mucho más esforzado para mí, porque tenía un programa en la noche. Y a veces me llamaban, mira, hay que grabar tal cosa. Entonces, entre la universidad, grabar los comerciales, me movía de un bus a otro. Era una cosa de locos. Y en esa etapa, justamente RTS, que en ese tiempo se llamaba Red Telesistema, hizo el cambio de su imagen institucional. Y estaban buscando mujeres porque querían que la voz institucional del canal sea una mujer. Un amigo me dice, oye, Pau, están buscando en RTS, ¿no te quieres mandar un demo? Le digo, bueno, llévalo. Yo me iba de mochileo con unas amigas a Perú. Yo tenía el típico Nokia de la época, no sé si se acuerdan. La cosa es que me fui a Perú y me desconecté una semana. La cosa es que había salido seleccionada. Cuando llego a Ecuador, mi teléfono estaba a reventar. Porque la directora de promociones del canal me estaba buscando. Y llego y me dicen, y todos los mensajes, mire, señorita Cabeza, necesitamos hablar con usted, ¿dónde está? Como llegué de viaje, me fue al canal. Yo en ese época usaba trenzas y andaba en chancletas con un bolso cruzado y llegué corriendo al canal. Entonces, cuando llego y me quedan mirando como, oye, vengo a hablar con la señora fulana de tal, tengo una entrevista, y me miraban, dice, ¿y usted quién es? Yo dejé para un demo, un casting, dice, ya, ok, espérenle un ratito. Y cuando sale me dice, ¿tú eres Paola? Le digo, sí. Ay, niña, en ese cuerpecito, ese bozarrón. Ahora soy gordísima para lo que era en la época. Era un flaquito, imagínate, con trenzas así toda hippie. Me hicieron el casting otra vez todo y me quedé haciendo voz institucional de RTS. Estuve en esa época, RTS, como tú. Esa era yo. Una época hermosa y la verdad que de allí no paré. Y ahora ahorita que locuto así, se me vino enseguida la voz. Sí, es verdad, como las voces marcan y no nos damos ni cuenta. Total, no te das ni cuenta, por supuesto. Entonces empecé, ahí como que me fue muy bien en esa época, porque obviamente ser la imagen institucional de un canal, todo el mundo te escuchaba, grababa para un montón de marcas y bueno, hacía un montón de cosas. Hasta que en el mismo canal yo terminé la universidad, estuve trabajando en RTS casi 3 años. Y en el mismo canal, como vos. Ajá. Yo trabajaba con el Club de la Mañana, que también era una revista matinal, y grababa mucho con ellos. Entonces me dijeron, oye, Pau, vamos a hacer un cambio de temporada y queremos una reportera. ¿No te quieres? Digo, ¿reportera? Yo le tenía miedo, terror a las cámaras. Yo pongo un micrófono y sin cámaras, y además déjeme en sola, que yo me inspiro y soy una artista. Pero en ese momento, cámaras, era una locura. Y bueno, ahí me hicieron un casting, me mandaron a hacer una micro falsa a un barrio y yo por ahí hablando. La cosa es que me quedé siendo reportera. Ahí estuve trabajando como reportera 1 año y fue... En este espacio matinal. En este espacio matinal. Y aparte era como cubriendo temas más de la comunidad, de los barrios. Todo comunidad, temas barrios, los problemas de la gente y todo el asunto. Era casi 2009. 2006, sí, era 2008, 2009. Ya estaba el gobierno de Correa y justamente crean la televisión pública. Ajá. Y en la televisión pública estaban buscando una presentadora de noticias. Ellos querían una presentadora de noticias negra. Habían hecho casting a todo mundo y no encontraban. Pues entonces un amigo que trabajaba ya allí dice, yo conozco a Paola, ella es reportera, más ella hace radio, no es mucho de televisión, pero hagámosles el casting, no perdemos nada. Estaba en ese momento dirigiendo el noticiero Carlos Ochoa. Ajá.
en Guayaquil, el tipo viajó a Guayaquil, me hizo el casting, todo el asunto, me dice, Paola, te lo voy a decir con mucho respeto, no quiero que te vayas a enojar, dice, pero le he hecho casting a cerca de 20 mujeres negras. El tema es la dicción, tú hablas perfecto. Obviamente se te nota nerviosa, yo te puedo enseñar cómo puedes hablar en la cámara, te hacemos, pero necesitamos que seas tú la que te quedes porque tú te expresas bien, entonces eso ayuda mucho y lo otro lo vamos puliendo. Y le digo, bueno, perfecto, veamos. Entonces me ofrecieron un sueldo que a mí no me era muy atractivo porque yo hacía muchas cosas. Ajá. Yo grababa, trabajaba en el canal, hacía un montón de cosas. Entonces me dijeron, ¿y por qué tanto? Le digo, porque ustedes no me van a pagar todo lo, o sea, tendrán que redondear lo que yo mensualmente me gano haciendo todas las actividades. Y yo ya vengo acá, pues ya no va a poder hacer lo otro. Bueno, ahí como que no, pero ella no tiene experiencia, ¿cómo le vamos a pagar todo eso? Entonces ahí empezaron como el run run en el canal, ¿cómo le van a pagar tanto a esta chica? Bueno, es lo que hay. Digo, yo la verdad no quiero dejar nada de lo que hago, pero era una oportunidad única también. La cosa es que cerramos un contrato interesante y empecé a presentar noticias en la naciente televisión pública. Claro. Los tripulantes del helicóptero accidentado esta mañana fueron trasladados hasta los hospitales militar y metropolitano de Quito. De acuerdo con los médicos, no poseen heridas de gravedad, solo lesiones. Que fue también una época muy bonita porque era una apuesta. Ellos querían, dice, vamos a hacer lo que no ha hecho nadie, vamos a poner en la pantalla a una mujer negra que presente noticias. Porque obviamente, bueno, no es que era la primera, pero habían otras personas que hacían otro tipo de actividades, pero no una mujer negra presentando el estelar, era el noticiero de las 8. Y así estuve en la televisión pública 1 año, 2 años creo. ¿Y cómo da el salto a la política? Creo que fue justamente cuando entramos a la televisión pública, porque cuando ya tú pasas de un medio tradicional o un medio comercial. Un medio privado. Un medio privado, esa es la palabra, un medio privado. Y vas a la televisión pública, pues obviamente allí la línea editorial era completamente distinta. El medio tenía como misión justamente mostrar el rostro de los ecuatorianos reales, de toda esta diversidad. Y obviamente nuestra comunicación o nuestra línea era completamente distinta. Era un canal naciente, un noticiero naciente también. Tuvimos muchas dificultades porque obviamente cuando yo llegaba a hacer alguna nota con el cubito de Ecuador TV y todo el mundo decía, ahí llega el canal de Correa. Le digo, no, pues es una periodista más, porque... No, usted no le ha dado manotazos al micrófono el presidente como si nos daba los que damos. No le juro que a mí una vez me dio un manotazo y me dijo que vaya a pagar impuestos como si el canal fuera mío. Mira, suele pasar, mira, sea en la televisión pública, porque yo creo que todos los que somos, y digo, bueno, éramos o somos, yo la verdad, a pesar de que esté en la política, si algún día dejo esto, yo no he hecho otra cosa en mi vida que no sea esto, comunicar. Entonces, buscaré la forma de vivir de esto, porque es lo que he hecho y creo que es una profesión digna. Es una profesión pero ya muy mal entendida, mal pagada. Ese es un debate pendiente, como si periodísticamente, cuando uno va a hacer periodismo, es compatible cuando uno deja el periodismo para irse a la política y luego regresa. Que ha habido casos, pero no hay ya como un sesgo muy marcado. Y hemos visto, no sé, Carlos Vera, por ejemplo, que dejó en un momento, fue candidato por el Partido Social Cristiano y como que ya su línea está muy marcada, entonces es difícil. Mire, la comunicación es amplia. Yo no sé si haría un espacio de entrevistas como este, no sé si me pondría a cuestionar a alguien, no sé. Lo que te digo es que... comunicación. Es lo que he hecho toda mi vida. Que igual hay comunicación política, ¿no? Sí. ¿Se vería asesorando políticos? Yo... En el ámbito comunicacional. Es más, hay un dato interesante. Yo me voy de la televisión pública porque me fui a estudiar a hacer una maestría en comunicación política. Y estudié 2 años y volví a asesorar. ¿Y dónde la estudió? En la Universidad de El Salvador. ¿Y qué tal esa experiencia de irse a El Salvador? No, buenísimo. En Argentina, perdón. Estudié en Argentina, en la Universidad de El Salvador. ¿Y qué tal irse a vivir a Argentina? No, espectacular. ¿Por qué eligió Argentina? Porque era un buen momento. Era un buen momento. Se iba a estudiar de Ecuador por el dólar y el cambio, ¿no? El cambio. Sí, y además conocía gente y era, bueno... Había un montón de ecuatorianos en un momento la verdad, un montón. Entonces, cuando volví, yo me dediqué a asesorar. La verdad, nunca fue mi intención, digamos, volver a hacer política. O sea, sabía que quería vivir de eso, hacer toda esta cosa, pero obviamente nunca estuvo en mis planes hacer política propiamente dicho. Y la verdad, lo de la política me llegó así
¿Por casualidad o qué? A ver, yo sí ya tenía un acercamiento, obviamente el hecho de haber trabajado en la televisión pública me hizo conocer mucha gente. Mi activismo de procesos de mujeres negras yo lo venía haciendo hace mucho tiempo. A veces cuando está en las organizaciones no entiende que también tú haces activismo desde allí, también incidiendo desde las comunidades justamente en temas políticos. Yo trataba como de no ligarlo. Sin embargo, ¿Pero en qué sentido? O sea, cuéntenos un poquito de eso, porque quizá no está muy clara como esta relación que hay desde que uno empieza a plantear posturas políticas, porque la gente no entiende necesariamente que todo es político y que las posturas del feminismo, del no feminismo, de cómo ejerces la maternidad, de cómo te relacionas con las comunidades, de cómo ves la naturaleza, en realidad detrás de eso hay posturas políticas. Indiscutiblemente, mira, en Guayaquil hay una comunidad negra muy importante, invisibilizada, pero muy importante. Y cuando te digo que empecé a hacer activismo con las mujeres negras de las comunidades del Cristo del Consuelo, de los Guasmos, que son zonas empobrecidas. Empobrecidas. Hay líderes mujeres negras que tienen años luchando, y cosas que llegaron a esos territorios fue por la lucha de esas dirigentes. Y entré a trabajar con ellas justamente porque yo les daba capacitaciones. Yo ya hacía radio, entonces yo las capacitaba a las líderes para que sepan cómo hablar, empoderarlas. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo fue el vínculo? Porque ahí hay una amiga, Lucetti Pachito, te mando un abrazo a la Lucetti. Entonces con Lucetti y otras compañeras a varias organizaciones que daban charlas y nos vinculamos. Había un proceso de mujeres negras que a través de una amiga pude llegar. Y la verdad para mí fue una experiencia muy importante porque yo vivía en el norte de Guayaquil. Entonces imagínate trasladarme del norte de Guayaquil al sur y te das cuenta que Guayaquil tiene dos caras completamente distintas, y te lo digo en esa época. Sí. Entonces, como el país de ratos, ¿no? Totalmente. Entonces Guayaquil, el modelo exitoso era como por un lado, pero te ibas a los Guasmos o te ibas, aunque ya los Guasmos estaban en mejores condiciones, pero hay barrios de gente negra, pues Esmeraldas, hay Nigeria, Esmeraldas Chiquito, barrios completamente... Y es gente que migra de Esmeraldas. Mira, yo ya me niego a pensar que en Guayaquil se puede hablar de migración. En los 50 sí hubo una migración muy importante porque obviamente cuando hubo esta plaga que afectó las plantaciones de banano, yo creo que a veces nos olvidamos que el banano de este país en los 50 salía por el puerto de Esmeraldas. El puerto internacional era el de Esmeraldas. Hace pocos días que hablaban de el banano de Volker Anderson, que fue justamente un empresario extranjero que llegó a vivir a Esmeraldas, y justamente Esmeraldas creció mucho en esa época. En los 50 hubo una plaga que afectó a las plantaciones de banano y hubo mucha migración. Pero ya tú no puedes hablar desde los 50 hasta ahora que toda la gente que vive en Guayaquil es migrante. Claro. Hay gente que nació en Guayaquil, que hizo su vida en Guayaquil y ya no puedes invisibilizar. Es más, en el censo del 2010, paradójicamente, habían más negros en Guayaquil que en Esmeraldas. Entonces era indiscutible que tenías que visibilizar o que esa gente hacía una lucha desde sus barrios para que les llegue el alcantarillado, que les llegue el agua, que les llegue el asfaltado. Calles polvorientas, calles sin atención, era lo que se veía en esa época. Entonces, si bien yo hacía mis actividades como periodista, como comunicadora, pero también hacía esto. Cuando volví de Argentina, yo entré a trabajar en el área de análisis político de un ministerio de la época, la Secretaría de la Política. Entonces, yo hacía básicamente lo que había estudiado, pero en una de esos temas del trabajo me volví a encontrar con el presidente Correa en uno de esos enlaces ciudadanos y nos saludamos. Me dice, ¿qué fue de ti? Ya no. ¿Y dónde le había conocido antes? En la televisión pública, claro. Entonces me dice, ¿qué fue de ti? No te había visto. No, es que yo me fui a estudiar. Claro, sí te vi una vez y cómo te va todo. Y me dice, porque me acuerdo que era 2012. Creo que entraban a época de campaña, elecciones, algo en esa época. Y me dice, ¿no has pensado ser candidata? Le digo, no, la verdad no. Porque si yo fuese candidata, quisiera ser candidata de mi provincia. Me dice, ¿y tú no eres de acá de Guayaquil? Le digo, no, yo soy esmeraldeña. Yo voto en Esmeraldas, sino que, bueno, el trabajo está acá, las oportunidades están acá. Y si algún día yo fuese candidata, yo sería por mi provincia. Me dice, yo no sabía que eras de Esmeraldas. Y me dice,
déjame tu teléfono que tenemos que conversar. Y me pasa un asesor de él, compartimos teléfono, todo el asunto, me pidió mi carpeta. Eso fue en julio. En septiembre de ese año me enteré que estaba siendo considerada para ser gobernadora de Esmeraldas. Me llamó alguien, me dice, oye, Pau, nos están comentando tu perfil. Yo le digo, sí, yo conversé con el presidente Correa, pero yo no sabía que era para eso. Dice, parece que es para eso. Bueno, efectivo, en octubre de ese año me nombraron gobernadora de mi provincia. Entonces me tocó volver. Pero medio de sopetón, o sea, quiero decir, o había ya un trabajo político. No, obviamente, yo venía trabajando ya, o sea, ya tenía vínculos con la organización. Obviamente, yo en Guayaquil ya... ¿Era ya militante o no? Ya estaba militando, por supuesto, ya estaba militando. Es más, el proceso de Mujeres Negras nos llevó, porque lo que te puedo decir es que muchas de las personas que militaban desde la organización de Mujeres Negras terminaban también militando en el partido. Y entonces ahí empezamos a hacer todo un proceso súper lindo en Guayaquil. Quizás todo lo que yo empecé a hacer, digamos, desde la militancia en Guayaquil, quedó así como trunco porque me dijeron, ¿sabes qué? Te necesitamos en Esmeraldas. Creo que es y en momento ese momento, de ¿qué volver. decía su mamá? Porque su mamá un poco con las dudas de esta carrera que había iniciado, como que además administración es una carrera más, entre comillas, formal. Siempre la gente piensa que vas a estar mejor si estudias estas carreras como más estructuradas. Y ahí había recorrido un camino. Su mamá, ¿qué decía para Bueno, ese creo momento? que en todo ese recorrido, yo me fui de mi casa peleada en realidad con mi mamá. Cuando yo le dije, me voy, es porque yo sabía que mi mamá no me iba a apoyar en eso que yo quería. Mi mamá no veía en el periodismo o en la comunicación, más que en la comunicación, en la radio. Decía, ¿qué va a vivir de la radio? Pero luego de todas las cosas en las cuales me embarqué, yo soy muy, como buena Virgo, yo soy una persona que se pone metas y soy así, voy ahí. Entonces, llegó un momento que la relación madre-hija, más que ser de madre-hija, había un respeto. O sea, mi mamá, nosotros nos llevamos muy bien. Yo amo a mi mamá porque creo que en vísperas del Día de la Madre. Que haberme ido de la casa en las condiciones que me fui, sí, ella decía, no, aquí va a regresar preñada y me va a tocar criarle los hijos. Es que así son. Es una rebelde, que no sé qué, un típico las mamás. Pero porque hay historia de que hay casos así, quiero decir. Su mamá no es que estaba hablando... Y soy la mayor de 7 hermanos y no tengo hijos todavía. Mis hermanos ya todos son... Ya abuela tiene 7 nietos y me dice... 6 nietos y me dice, ¿y tú cuándo? Le digo, complicado. Pero creo que fue una etapa bonita porque primero creo que en esa época de vivir sola, de irme a una ciudad grande, de venir primero a Quito, después irme a vivir a ¿Qué tan común era eso en su Guayaquil. entorno? No, la verdad, fui la primera de mi familia en obtener un título. Fui la primera de mi familia en hacer muchísimas cosas. Entonces, de todas maneras, cuando sales a una gran ciudad y te conmueve eso. No, sí, esa época fue es que a veces dura. uno no entiende los esfuerzos que la gente hace y es importante también creo que hablar de lo que es ser mujer. Es una mujer negra en un país misógino y un país racista y un país clasista. Sí. Los espacios no se ganan de la misma manera cuando eres mestiza o cuando eres blanca. Pero cuando ¿sabes una cosa, Sol? Es increíble, pero yo me enteré que era negra en la política. Porque si te cuento todo lo que yo he hecho, trajinado y caminado, o sea, ya a la política llegué con un nombre, con una trayectoria, con una vida, con cosas que logré por mis propios méritos. Y cuando me invitan a ser parte del gobierno del presidente, o sea, fue una experiencia que no la cambiaría porque obviamente es darle la vuelta. Es como ser periodista, pero acá ya vives de cerca los problemas de la gente y tienes que buscar una solución. Y en ese sentido, cuando fui gobernadora, hubo todo el apoyo de un gobierno para poder atender múltiples cosas. Igual los gobernadores no hacen obras, los gobernadores supervisan, están pendientes de la seguridad. Pero esa época, cuando me invita el presidente a ser parte de su gobierno, fue también primero volver a mi provincia, volver a mis orígenes. ¿Qué significó volver? Un gran reto. Mi mamá orgullosa, por supuesto, muy orgullosa, porque dijo, mi mamá siempre dice que le dije que los que se sientan en esa silla lloran. Muy mal. Y fue una etapa muy importante porque, digamos,
cuando el presidente Correa toma esa decisión, parece que había gente pidiendo, bueno, ¿cómo es posible que en una provincia de negros no haya un gobernador negro? Porque, y las organizaciones o la gente como que le demandaba eso. Y imagínate que luego de Mérita Quiñones, creo que no había existido una mujer negra. Mérita Quiñones fue gobernadora, creo, en los 60, no sé. O sea, había habido muchísimo tiempo sin que haya una mujer negra al frente. Pero aparte, joven también, muy joven. Entonces decían, no, creo que es muy joven. ¿Qué edad tenía en ese momento? Tenía 35 años. Bueno, 35, no tan 30. joven como ahora No tenemos tan unas joven. ministras de 26, 25, 27. Pero es que en realidad se me veía muy joven esa, muy Sí, ahorita joven, que me dijo la edad me sorprendió porque sí, parece tragaños. Muy joven para la época. Entonces era como que, no, ¿cómo le va a ir? Esta chica es demasiado joven, pero estuve 3 años y fue una experiencia única, maravillosa y como te dije, fue allí donde yo me enteré que era negra. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo hice todo lo que te comenté así rapidito y debo ser honesta, nunca en mi carrera profesional yo sentí que ser negra era un obstáculo. Es más, por eso te digo, yo volvería a hacer radio y esta radio en donde no importa si eres gordo, flaco, no importa si eres negro, si eres blanco. La radio creo que es el vehículo más hermoso que te une con la gente, en donde no hay prejuicios. Pero es que además en ese momento no tenías cámaras, nada, ¿no? Hoy hay como una esclavitud de la imagen también, en cierto sentido. Y mal, porque la radio sucumbió a eso y ahora el locutor no puede ya ir a la llega radio en pijama, como decía que en su momento iba en pijama, ahora ya no se puede ir ya en no se pijama. puede ir en porque hay pijama ni despeinado como te... Entonces, mira, cuando entras a la política, que son espacios exclusivos para ciertas personas o para cierto perfil, entonces ya no era la periodista inteligente, ya no era la voz potente, ya no era la reportera, no, ya nada de esas cosas positivas que en la carrera de comunicadora que hice eran buenas. Ya cuando tu voz, tus opiniones no gustan a cierto sector, la única manera de minimizarte o te minimizan, ¿qué habla esta negra bruta? Entonces, te descoloca, claro. Porque el problema, y ahí sí ya tenía que entender que Paola Cabezas, la mujer negra, tenía que hacer política, pero desde su condición de mujer negra, porque también te das a la vuelta y no es que tengas tantas. Y eso también habla del racismo, porque, a ver, el racismo no es un tema exclusivo de la izquierda o de la derecha. El racismo, al igual que el machismo, al igual que la xenofobia, está en todos lados. Los partidos políticos son racistas. Mi partido tiene que hacer mucho. Mira, hay avances, pero yo sí creo que los partidos es insuficiente. O sea, si en mi partido... Lo mismo que pasa con las mujeres, si en mi partido yo hago la lucha, imagínate en los partidos en donde ni siquiera tienen contemplada la representación de una mujer negra o de una mujer indígena. A eso me refería también un poco porque, no sé cómo usted lo vea, pero a ratos yo siento que hay ciertas autorizaciones, entre comillas, para, en mi caso voy a hablar por las mujeres, te autorizo a que hagas algunas cosas. Entonces, a ver, eres negra y eres mujer, bueno, para la tele estás bien, voz en off, súper bien, radio muy bien, reportera de qué, la comunidad, perfecto. ¿Política? No, ¿cómo así? ¿Quién te autorizó? Esas cosas no estaban autorizadas, eso no estaba autorizado y eso obviamente ha sido una lucha ya casi personal, porque sí, el partido te da la posibilidad, en el partido militas, haces tus luchas a la interna del partido. Claro, porque no es que el partido es el espacio de protección que la gente puede pensar. No, o sea, yo te puedo decir que quizás yo empiezo mi carrera política en el partido por la confianza del presidente Correa en su momento. Yo, por eso en algún momento alguien decía que Correa es racista. Yo te puedo decir que los negros, los afrodescendientes que han hecho carrera en la Revolución Ciudadana es, digamos, con la protección política del presidente. Porque el partido tiene todavía que trabajar muchísimo en eso, en poderle dar voz y representación a las personas negras. Y eso
El partido y el país, ¿no? El partido. Bueno, yo hablo porque milito en mi partido. Por supuesto, y en la y asamblea, está bien, además de hacer esa lucha al interior del partido que al le interior corresponda. del partido. Pero también me da la impresión que es una deuda del país, ¿no? Del país, de los partidos. Y eso obviamente es un tema que me tocó y es allí donde tomé mi bandera, mi lucha. Entendí también que ser mujer, las mujeres somos diversas y obviamente no es lo mismo ser una mujer negra dentro de la política. Y ahí me ha tocado desaprender también. Yo soy una feminista en construcción porque yo vengo de una familia cristiana. Yo he tenido que irme deconstruyendo, he tenido que también ir como conversando en mi casa sobre por qué he cambiado muchas posturas, por qué creo que las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo. El tema, cuando me tocó, digamos, casi era coordinadora de la bancada en esa época y liderar a la interna el tema del aborto por violación. Del aborto por violación. Era no solamente una lucha en el partido, en la bancada, sino en mi casa. Y eso me parece interesante que usted lo traiga a colación, porque hablando con asambleístas de diversos partidos, recuerdo que cuando se empezó a tratar... ¿Qué año debe haber sido? Esto era antes de que el presidente Lasso sea presidente. Y recuerdo que hicimos en GK, que yo estaba en ese momento, un artículo, un reportaje sobre la votación que se dio, que se pensó que iba a haber los votos suficientes. Y hablando con asambleístas de diversas organizaciones, recuerdo que había asambleístas, por ejemplo, de ciudades pequeñas, que decían, me llaman de la iglesia, yo quiero votar a favor, pero el cura, mi mamá, que va todos los días a la iglesia, le presiona a la familia. Decía, yo no sé qué voy a hacer, mijita, con el pastor, está que me dice que qué pasó, que cómo te me descarrilaste, mijita. Le digo, mami, dígale, pues que ya, pues, es lo que hay. Entonces sí, Pero es una presión también familiar y como de la comunidad muy, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo llevaba eso? ¿Qué discusiones tenía? ¿Cómo conversaba con su familia? Porque a veces uno piensa que es, no, ya, sí voto, cuando en realidad es un proceso de... Conversar, llevarle cifras, datos. Cuando le dije, mami, en este país se criminaliza a las mujeres por abortar. Y me aterroriza que el 40% de las mujeres criminalizadas son mujeres negras. Entonces le digo, mami, hay niñas que están pariendo y no paren porque quieren. Las viola el tío, las viola el primo. Y esas cosas, cuando empezamos a hacer el proceso de socialización y conversar en las comunidades, era muy doloroso, Sol. Porque cuando ya nos tocaba hacer catarsis, me acuerdo, tuvimos una reunión vía Zoom y una abuelita, porque hablábamos y decíamos, esto es lo que nos pasa. Claro. Y una abuelita tenía aquí, dice, ella es mi nieta. Y mi marido embarazó a mi hija. ¿Y por qué no lo denunciaron? ¿Cómo van a denunciar al papá? ¿Cómo denuncias al el papá había violado a su hija, a su propia hija, que es una realidad que mucha gente tampoco conoce, que las violaciones son sistemáticas en el seno familiar, pero las cosas que parecen como muy elevadas en la política, cuando se traducen a la vida cotidiana, pasan estas cosas, que hay confrontaciones. Entonces, en las propias familias. No puedes denunciar a mi papi, o sea, eso no se puede hacer, es nuestro papá. Y era como todo muy guardado, todo no, y eran historias desgarradoras. Y dije, esto no está bien. Esto no está bien. Y es muy difícil, es muy complejo porque son cosas de las que no se quieren hablar y bueno. Toca fibras muy sensibles también. Muy sensibles de la familia, familias que han tenido que, digamos, llevar eso en sus hombros. Se adoptan hijos como si fueran hijos de la pareja cuando en realidad son hijos de la hija y son nietos. Y o sea, recuerdo tanto porque había todo esto de las abortistas. Y me junté con un grupo de feministas muy jóvenes y empezamos a revisar datos, cifras. Hasta ese momento su postura personal, o en ese momento su postura personal, ¿ya era favorable al aborto? Claro. ¿O en qué momento? ¿Antes no era en algún momento? O sea, ¿cómo fue ese clic viniendo de una familia? Y me parece que esto es importante porque es el caso de muchas personas. Sí. O sea, muchas personas, al venir, la mayoría de los ecuatorianos de familias o católicas o cristianas, hay un peso de la religión y hay un peso de la, entre comillas, tradición familiar. Usted viene de esta familia que usted cuenta, es cristiana, y me imagino que también tenía unos juicios y unos prejuicios sobre eso. Y te quiero contar, cuando yo hacía militancia con las mujeres negras de Guayaquil, era a través también de la iglesia. Allá se hacían las misas
las misas, obviamente negras, con marimba, bombos, pero todo en un Cristianas. No, en la iglesia católica. Además, en la iglesia Cristo del Consuelo suelen hacer misas, había un cura negro, una cosa muy linda. Entonces, en ese momento, honestamente, no había pasado por mi mente el hecho de, digamos, repensarme eso, de el aborto. En ese momento yo estaba convencida que la mujer no podía abortar. Imagínate ya una mujer adulta, grande, con todo el recorrido en mi carrera de comunicadora, periodista, pero en ese momento hasta las mismas líderes de las organizaciones no estaban necesariamente militando desde la lucha feminista a favor de estos temas. Porque tampoco eran temas que estaban en discusión. No, o sea, no necesariamente con esa fuerza con la que quizás se estuvo en sí, discusión pero ellas después. estaban peleando por la calle, por la seguridad del barrio, por el agua, peleaban por otras cosas. Que parecían más urgentes. Claro, pero no necesariamente por los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Era muy... Entonces, cuando ya estoy en la política, es que digo, no, esto no está bien. Y tú tienes que tomar una posición. Y yo en ese momento dije, no, esto no está bien. Y empecé a hacer también, en mi casa conversábamos mucho sobre el tema. Mi mamá ha sido muy respetuosa, no lo comparte, pero sin embargo dice, yo respeto a mi hija porque yo sé que mi hija no hace esto porque esté de moda. Mi hija está luchando. Y es más, mi sobrina yo tengo una sobrina de 16 años y en ese tiempo tenía 14. Y conversábamos en la casa y ella escuchaba. Y yo le digo, mi amor, ¿tú qué piensas de eso? Me dice, tía, si a mí me violan, yo no quiero parir. Yo no quiero tener el hijo de una persona que yo no quiero. Así que aprueba la ley. O sea, si mi sobrina me lo dice y yo discutiendo con mi mamá sobre eso. Mi sobrina ahora tiene 16 años, una niña brillante, inteligente, tiene claro. Entonces, uno tiene que darse cuenta que no hace política por uno, hace política por la gente que viene, por los que en algún momento sus derechos no se han respetado. Y cuando tuve esa reunión con este grupo de chicas feministas, me dice, Paola, ¿por qué nos criminalizan a las mujeres negras si las mujeres negras han abortado siempre? Es cuestión de que vayamos a la trata transatlántica de esclavos y las mujeres que vivían en las fincas esclavistas preferían abortar antes que su hijo nazca esclavo. Abortaban producto de la violación del amo. Y ¿sabes qué? Eso a mí me tocó brutalmente y lo dije en el pleno. En el pleno todo el mundo, o sea, no me vengan a decir ahora que está mal. A ver, está mal abortar, pero la misma iglesia en su momento secundó la esclavitud. Son cosas incómodas, pero también uno tiene que saber desde qué lado hace política, dónde te paras y qué cosas tienes que ir remediando para ir curando también esas heridas que son cosas que no han cambiado. Claro. Quizás que se han perpetuado a lo largo de la historia. Hubo la abolición de la esclavitud, pero el país todavía tiene taras colonialistas. El tema de la discriminación, a pesar de que tengamos una constitución garantista, pero puedes ver a un Estado que también perpetúa la esclavitud a través de sus políticas públicas. El racismo sistémico, el hecho de que en algunas provincias se invierta más, pero que tú ves el caos que vivimos en Esmeraldas, cómo se ha reducido la matrícula en niños negros, en jóvenes negros. Te das cuenta que eso pero también eso significa es también que hay un olvido, ¿no? de unas poblaciones y a veces, de nuevo, parece que cuando uno habla de la política habla como de las masas, pero no hay como esta forma de reducir a lo personal. Por supuesto. Y yo recuerdo ahorita que estamos hablando de las intervenciones del Pleno, la intervención tan dolorosa de María Mercedes Cuesta, cuando ella se quebró y contó que ella había sido víctima de violencia sexual y que había estado en contra en algún momento del aborto, pero que cuando pensaba en eso tenía que votar a favor y que no concebía que se juzgue eso. Y como esa intervención creo que también nos hace regresar a mirar a estas realidades que son absolutamente subterráneas. Total. Pero que están pasando ahí. Y yo quería preguntarle en ese sentido cómo el camino que recorre y con estos desafíos que se enfrentan, ¿qué ha sido quizá lo más duro que ha tenido que enfrentar siendo nuevamente una mujer negra en política? Ubicarte primero porque, mira, yo creo que soy una mujer privilegiada, aún con los ataques, con la violencia política, con la violencia racista.
yo cierro los ojos y veo todo lo que he caminado y creo que a pesar de todas las necesidades que tuve que pasar, porque yo vengo de una familia de una madre soltera, con muchas necesidades, cuando estudiaba comía una vez al día, muchas complicaciones, pero ahora que estoy aquí, siento que con todo eso sigo siendo una mujer con ciertos privilegios que no tienen otras personas y que me tengo que ubicar en realidad en lo que soy. Porque hay personas que en política, por justamente agradar o porque te voten, te deconstruyes o adoptas la línea política. Mira, si tú militas en un partido, tú tienes que obviamente adoptar compartes, digamos, por lo menos lo esencial. Claro. Pero a mí nadie me puede negar la militancia que llevo por mi condición de mujer negra. Porque mientras las mujeres negras sean las más empobrecidas, hay un problema que lo resuelve la política. Mientras hayan niños que estén siendo cooptados por el crimen organizado y el Estado no haga absolutamente nada, eso es un problema político y alguien tiene que decir que está pasando eso. Cuando miras los escalofriantes indicadores sobre pobreza, la media nacional, creo que hasta hace unos meses, era del 24-25% a nivel nacional. En Esmeraldas, el 54% de las personas son pobres. Es la mitad de la población. Entonces, más de la mitad de la población. No me digas que tú puedes quedarte callado o adoptar la postura de la mayoría de los políticos para agradar. Entonces, no es posible porque hay un problema y eso lo resuelve la política. Entonces, mientras esos problemas estén dentro de la sociedad y sobre todo del grupo étnico al que yo represento, voy a estar aquí y voy a estar incomodando, diciéndoles que hay estos problemas, que se tiene que invertir en educación, porque mira, la diferencia, yo siempre digo, la educación a mí me salvó, porque muchas de mi generación no terminaron la universidad, terminaron llenas de hijos. A eso iba. Yo me junto con mis amigas de mi época, tienen 5 o 6 hijos, no terminaron la universidad. Que no que se entienda que ser madre es algo malo, No. pero que se entienda quizá que las oportunidades cuando hay una maternidad temprana, sin haber podido acceder al estudio, te van a generar unas vulnerabilidades brutales. E incluso las mujeres que hemos estudiado, que hemos tenido el privilegio de estudiar afuera, de universidades privadas, etcétera, el rato en que tú eres madre, tú te das cuenta que hay un parteaguas en la vida. Y eso con privilegios. Ahora imaginemos sin privilegios. Entonces, sí, me parece importante como hacer esta aclaración a la audiencia, porque hay como esta conversación ahora mucho de que, no sé si ha visto estos rotulitos de que se prohíben los niños y de a todo antiniños, sí, mascotas, no niños y no sé qué, y también de cómo se ejerce la maternidad. Y ustedes hace un momento me dicen que cuándo va a ser madre, y aquí hemos hablado con muchas asambleístas, con algunas asambleístas, con otras abogadas, periodistas, sobre el peso de la maternidad también, las que han querido ser y no han podido. Aquí estuvo Daniela Chacón hace poco, que fue vicealcaldesa de Quito. Ella contó el proceso doloroso en el que tuvo que aceptar que no iba a poder ser madre biológica, adoptó a un niño, es madre de otra forma. Estuvo aquí Ana María Roura, una periodista ecuatoriana que hoy vive en Londres, y contó sobre su dificultad enorme para embarazarse. Estuvo ya Diana Pasley conversando sobre las dificultades que implica ser madre y política a la vez, por supuesto. Y también no hemos abordado, estuvo Luz Helena Coloma, y quiero decir con esto que hay diversidad en las mujeres que le estoy mencionando. Totalmente. Y cuando te digo que es necesario mirar la problemática en la que nos desenvolvemos las mujeres, no solamente en la política, en la comunicación, en la cotidianidad. Hay que pensar en políticas interseccionales. No es lo mismo vivir violencia de género en Quito, quizás por tu condición de mujer periodista, y te he escuchado siempre, tú has vivido muchos episodios de violencia como mujer. Pero imagínate una mujer negra que vive en Telenví. Yo entiendo absolutamente eso. Es más, muchas veces en las discusiones sobre los mismos periodistas, las mismas periodistas mujeres, yo sé que tengo un privilegio de poder decir, miren cómo me están atacando, y que hay alertas por mí, y que se movilice la gente. Yo entiendo absolutamente ese privilegio, y creo que hay que usar esa voz para decir, hay otras mujeres periodistas en territorios, madres, que no tienen las mismas garantías, y que no quiere decir que ni mi vida vale más que la de ellas, pero yo tengo más visibilidad. Entonces puedes pensar en el metro cuadrado. Insisto, yo siempre creo que soy una mujer privilegiada.
lo soy. A pesar Pero de todas estas cosas. todo, porque para mí no ha sido fácil, no me regalaron nada, nada me lo han regalado, nada, absolutamente. Es más, si en algún momento he sido candidata, creo que me lo he ganado. No ha sido la cuota de odio que esto, es que necesitamos la cuota negra en la... No, yo no soy la cuota negra. Pero que también quizás es importante mencionar. Creo que sí es importante que... Yo he escuchado a mujeres que dicen, no necesitamos cuotas. En realidad sí necesitamos. Mientras sea una sociedad tan desigual, necesitamos cuotas. La calidad de representación podemos hablar. Pero nadie ha dicho, este hombre que de gana pusimos hombres en el gobierno. Pero sí dicen, de gana pusimos mujeres. Total. Y peor si te equivocas. Claro. Peor si cometes un error, tenlo por seguro que el escrutinio... De gana pusimos mujeres, de gana pusimos negras, de gana pusimos diversidad sexual. Siempre es así. Entenderás que todos los días, porque todos los días, a veces yo quiero hacer cosas y decir cosas y mi equipo por estar... Pao, yo creo que no. Porque es que si lo dice otra, no va a haber tanta repercusión o no le van a caer encima como lo hacen contigo. Y es terrible tener que estar pensando todo el tiempo cómo lo tengo que decir, por qué no tengo que decir esto. Y entonces, no, es que si lo dices tú, Pao, eso... Por la carga de ser... Por la carga de ser una mujer negra. Entonces... O sea, eso sí hay. Pero por supuesto. ¿En qué se siente? Mira, hace poco... ¿Cómo se siente? Hace poco, justamente cuando el presidente de la República firma el decreto para el estado de excepción, tratamos eso en el Pleno. Y bueno, perfecto. Había justamente que generar toda una estrategia de política pública para poder abordar al enemigo interno, como se lo catalogaba en ese momento, el enemigo interno que eran las bandas del crimen. Entonces, a ver, sí, por supuesto que hay que meterlos presos, atacarlos, encontrarlos, sáquenlos de donde sea, métanlos presos, que nos devuelvan la paz. Pero después de eso, ¿qué? Claro. Y entonces hay temas que han venido recurriendo y que el Estado no ha hecho absolutamente nada, que es, por ejemplo, el reclutamiento de niños en bandas del crimen organizado. Niños. Yo no estoy hablando quizás cuando se trata de un joven de 16 años, niños de 8 años. En Esmeraldas, un niño de 8 años mató a un policía. Eso fue en el gobierno de Lazo. Tenían conocimiento, sabían todo lo que estaba pasando. Entonces, por supuesto que es necesario establecer una política para poder intervenir en esos sectores casi que eran de imposible penetración porque habían sido cooptados por el crimen organizado. Pero tú no me digas a mí que todo se resuelve con cárceles, con armas, con balas, cuando hay otra forma y que está demostrado que puedes también permear para atacar las causas, porque las causas es justamente la pobreza, la desigualdad. Y ese fue el discurso. El racismo, y ahí le voy, o sea, apoyamos la posición del presidente, pero no me digan que no exija política pública, porque cuando yo hablo de la educación es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, y usted lo vivió en carne propia, decía hace un momento. Lo vivo. Si yo no hubiera estudiado, si yo no me hubiera sacrificado para llegar a la universidad, si yo no hubiera hecho todo y lo que mi madre ha hecho también para educar a 7 hijos, obviamente yo no estuviera aquí. ¿Dónde estuviera? ¿Cuántas chicas seguramente quisieran? Y también sé que vas haciendo camino para las que vienen, porque también te establecieron ciertas cosas que tú puedes hacer. Tú puedes ser modelo, tú puedes ser cocinera, tú puedes ser futbolista, puedes ser abogado, pero no puedes ser política. Y peor, política como lo hago yo, porque cuando quieren callarme, anda, peínate, piojosa, ese pelo desarreglado, y son cosas con las que milito también, porque hay la violencia política, hay la violencia por mi condición étnica, pero también la violencia estética, se meten hasta como me he visto, por cómo violencia me de peino. género, eso es misoginia, porque eso es en contra de las mujeres. Entonces, son cosas que tú también tienes que irle dando confianza a las niñas, sobre todo a las niñas. Claro, para que vean además ahí hay una Paola Cabezas y yo puedo llegar allá. Cuando Neisy Dajumes ganó la medalla olímpica, estábamos con mi sobrina viendo, chiquita, y me dice, tía, la campeona tiene mi pelo. Me puse a llorar. O sea, ¿te das cuenta? Neisy no tiene ni idea, no la conozco, nos hemos intercambiado tweets, no nos hemos visto, pero no tiene idea lo que Neisy puede haber hecho en la vida de muchas niñas.
Seguramente yo no soy referente para muchas, pero yo sí sé que estoy en algunas, sobre todo las niñas negras. Es que es verse en la representación, ¿no? Es cómo cambiamos también todos estos patrones, hasta estéticos, porque para estar en política, mi cabello en política no es el correcto, no es estético, es sucio, desaliñado, desarreglado. Es que todo no, ha sido una discusión. Esto, todo se discute. Es una discusión. Y creen que pueden opinar sobre tu pelo, pueden opinar sobre... No, yo no le permito. Es más, no me toquen mi pelo, no me toquen el tema, no me toquen esa canción, porque no son temas en los que yo esté dispuesta, primero, a transar con nadie, y no estoy dispuesta a discutir esos temas porque también son políticos, también son posturas políticas, y que entendemos que hay que hacer una lucha. Estamos haciendo el camino para las que vienen, pero no es fácil. No es fácil, en ningún área de la vida es fácil, ni en la comunicación, ni en la política, ni en cualquier profesión en donde seas mujer, pero aún más si eres mujer negra. Claro, sí, por supuesto. Y que durante un poco este camino que avanza, y todavía hay como cosas que veo que le conmueven bastante, o sea, cosas como que le ponen así, y a veces como regresar a ver un montón de camino recorrido también es difícil, porque no hay estos momentos como de decir, bueno, lo vas logrando, y siempre hay como una demanda de, bueno, ya llegaste acá, ¿ahora qué más? ¿Ahora qué más? ¿Ahora qué más? Y en el caso de las mujeres hay una sobredemanda además, porque bueno, ya qué bien, ahora qué viene después. Y en su caso además ya ha cumplido con estos 2 periodos legislativos. ¿Va a cumplir ahorita con el segundo? No, todavía falta. Tiene uno más, o sea, puede uno más. ¿Ha pensado en su futuro político? Mira, como yo no nací, yo no me desperté un día y dije voy a ser asambleísta, voy a ser gobernadora, voy a militar en un partido, voy a hacer política. Obviamente soy una mujer, o sea, primero tienes que creértelo, y tienes que también pararte en lo que haces, y sí, yo soy una mujer política. No creo que ahora esté lista para irme de la política, mucho menos ahora, no. Se identifica con la política. Sí, porque creo que desde la política... Porque es una mala palabra hoy, ¿no? Sí, pero hay que dignificarla. ¿Cómo hay se que hace decirle a la gente que no todo está malo, que no todo está perdido, que con la política se pueden hacer grandes cosas, que con la política se transforma vidas, que con la política puedes tener salud y educación pública y de calidad. Yo soy de las que peleo fervorosamente por la educación pública, a pesar de que cuando yo estudié la educación no era 100% pública, pero yo estoy convencida que si no hubiera existido esa oportunidad de ingresar a la universidad pública, a pesar que pagaba matrícula, a pesar que pagaba los cursos de inglés, a pesar que pagaba muchas cosas, porque no todo era 100% comparable gratis, con la privada. Pero por supuesto. Entonces, no es posible en este momento pensar que las oportunidades se te generan. No, sigue soñando, logra tus sueños. Así dicen algunos, no. Que es una simplificación de una realidad más compleja y con dificultades. Tú no puedes poner a un niño o a una niña negra a correr una carrera con alguien que estudia en una universidad. Y esto, porque dicen, ahí hablan los resentidos. No. ¿Qué culpa tienen los que tienen plata y que ustedes hayan nacido pobres? No es que los pobres, los negros o los pobres no nacen pobres. Son las políticas que definen dónde te ubicas y de dónde seguramente no quieren que salgas. Por eso también criminalizan la pobreza. Por eso estigmatizan barrios, ciudades, provincias como la mía, que la han estigmatizado. Moreno empezó con todo este proceso y no han parado, siguió Lazo. Y ahora vemos que sí es necesario establecer política pública, que hay que hacer acciones afirmativas, porque no es lo mismo. Cuando hay todo un proceso histórico de exclusión, de abandono del Estado, es necesario establecer dónde están las prioridades, porque la única manera de hablar de equidad es que caminemos juntos. Y no importa si tú estudiaste en un colegio particular y que tú estudiaste en una universidad, que las becas estén allí, porque sí hay capacidades, meritocracia, hay mucha gente valiosa, inteligente, que solo está esperando una oportunidad, una oportunidad. Y la educación es esa oportunidad que hace la diferencia en los sectores empobrecidos. Entonces, esas son las luchas. ¿Has soñado con ser presidenta? Todavía no soy presidenta ni de mi condominio. Pero de haber pensado alguna vez, ¿o no? ¿O no? Honestamente. No, esa pregunta nunca me la... Mira, es que quizás
los proyectos no son personales. Yo no, o sea, yo te diría, yo quisiera ser presidenta, pero esas condiciones se crean. Yo entiendo, pero no me dé el discurso político. No, es que no, porque como política está muy buena. A ver. Pero genuinamente, hablando de representación, del camino que ha recorrido, cuando uno se proyecta y dice, a mí me gustaría esto, aquello, ¿en algún momento le gustaría verse con la banda presidencial parada en Carondelet? Sabes, yo conversaba con Francia Márquez, con la cual tengo una amistad a la que admiro. Es una mujer, de quilates. Cuando tú hablas de mujeres que en realidad son indispensables en la política, es Francia. Francia viene de un proceso así, pero muy, muy así periférico, peleando con mineras, peleando por el derecho al agua, peleando, mira, imagínate gente que se haga fuerte y que entienda que la única manera de cambiar su comunidad es desde allí. Ya viene así, desde abajo, desde abajo, desde abajo. Y algún día estaba con Epsi Campbell, ex vicepresidenta de Costa Rica, con Francia, estábamos las tres. Fuimos a acompañar a Francia, ya había ganado la vicepresidencia y fuimos a una reunión para abrazarla y darle todo el apoyo. Y preguntábamos, yo le digo, Epsi, ¿tú pensaste algún día ser vicepresidenta? No. Francia, ¿tú pensaste algún día ser presidenta? Sí, porque ella sí trabajó mucho para eso, tenía todo. Y me preguntaban, ¿y tú? Y la verdad no supe qué responder. Y ahora que tú me preguntas eso, no te digo que no, porque yo no pienso en los proyectos personalistas e individualistas. Yo creo que debe haber un proceso colectivo y en donde también la sociedad vaya cambiando. Nosotros somos un país plurinacional, intercultural. Pero como sueño personal. Todos quisiéramos poder llegar a lo más alto de... Pero no todo el mundo quiere ser presidente. Yo no quiero ser presidenta. Pero, digo, no he hecho yo ni me he interesado hacer una carrera política, pero a la gente que ha hecho una carrera política, yo me imagino que un objetivo es la quiero presidencia cambiar, desde donde me toque estar, yo quiero cambiar mi país. Le voy a mandar de tarea que piense si quiere ser presidenta, si desde la y le voy a volver a desde preguntar esto en unos meses. Desde la asamblea, desde la prefectura de mi provincia, desde una alcaldía. Pero es que las capacidades de ejecución son diferentes, ¿no? O sea, una cosa es ser asambleísta, usted ya fue gobernadora, otra cosa es estar en el ejecutivo, otra cosa es un tema de ciudad, si es alcaldesa, prefecta en la provincia. Mira, lo único que te digo es que este país tiene que cambiar. Y tiene que cambiar desde sus estructuras desde sus cimientos. Ecuador es un país racista. Ecuador es un país... ¿Cree que todavía no está preparado para una mujer negra en la presidencia de la República? No sé si no esté preparada para una mujer negra el país. El país, para una mujer, mira, ya hemos abierto el camino. Y yo creo que en eso nos jugamos como partido y en eso sí me siento supremamente orgullosa, porque así como hago las críticas sobre las cosas que mi partido tiene que mejorar, también creo que hemos dado pasos muy grandes. Somos, creo, el único partido que ha sido liderado por mujeres. Nos jugamos por una candidata mujer en un momento en donde seguramente nadie le apostaba a una mujer y hemos quizás hecho camino para romper el techo de cristal. Yo creo que eso es muy importante. Esos pasos ya los hemos dado y hay que seguir caminando. Que igual ahí hay estas discusiones, Paula, que bueno, no voy a entrar en eso porque este podcast no es para eso, pero hay estas discusiones de que tampoco es suficiente ser mujer. Si tienes como representación una mujer, que era el caso de su partido, contraria a los derechos de las niñas, etcétera, y ahí es donde regresa un poco lo que usted decía, las luchas también se hacen al interior del partido. Entonces, ¿cómo en un partido además que desde afuera ya se ve como obsoleto en sus liderazgos? Usted me ha escuchado y sabe cuál es mi postura, el mismo expresidente Correa, escucharle que van a regresar a vengarse es como muy desgastante. Y yo incluso escucho gente que dice, no, yo sí votaría por tal candidato, sus candidatos. Pero luego escucho al presidente, al expresidente y digo como, ay, no, otra vez eso. Entonces sí hay como una necesidad, y hablo de su partido porque está usted aquí. Si fuera otra del Partido Social Cristiano, como el caso de Dayana, le pregunté a ella sobre el Partido Social Cristiano. Pero está en esta necesidad como de también un cambio generacional en los liderazgos y también este cambio de una representación más consciente y más quizás separada de un liderazgo que está ahí, que puede ser respetable, pero que está ahí, que hay que como renovar, ¿o no? Mira, yo creo que ningún partido puede prescindir de sus liderazgos históricos. Mira, así sean tóxicos. Mira, yo a Rafael lo respeto. Yo creo que, y vas
va a sonar contradictorio, pero ha sido el mejor aliado que yo he tenido dentro de mi partido. Porque aunque tú no lo creas, él entiende mis luchas, me ha tomado de la mano, me ha abrazado en momentos en donde seguramente ninguna otra compañera lo hubiera hecho. Cuando hablo del ataque racista, Rafael es un tipo, cuando le dicen racista, yo soy una de las que digo, ¿qué están diciendo? Eso no es una cosa que pase por él, que es una persona que se tiene que deconstruir, por supuesto, porque él es de otra época, porque él nació con otras costumbres, con otra formación, y damos la lucha. Mira, yo te puedo decir, hoy por hoy yo voy a hablar de las cosas positivas que hemos logrado como partido, aún con Rafael siendo parte de nuestro equipo. Yo te puedo decir que la Revolución Ciudadana hoy es feminista. ¿Y la Revolución Ciudadana está lista para esos cambios de liderazgo? Por supuesto que estamos listos. Y con él. Porque primero Rafael Correa es un tipo demasiado inteligente. ¿No cree que los políticos, no solo Rafael Correa, demasiado viajado, es un tipo que entiende la dinámica y los cambios de la sociedad? Hay cosas que él solo o en su momento con nosotras, porque yo creo, a veces no todo es a la externa, él a veces tuitea cosas, yo no estoy de acuerdo con todo lo que tuitea, y se lo he dicho, yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero es su libertad de decir lo que él piensa. Y a veces el error es creer que el partido es Correa. Obviamente que la hay una responsabilidad del partido ahí, pues, ¿no? No, a ver, él es el presidente vitalicio de nuestro partido, es un militante más del partido, pero te estoy diciendo de primera mano que nuestro partido es diverso. Nuestro partido, o sea, yo te puedo decir, yo soy una mujer feminista, antirracista, y seguramente muchas de las cosas con las que el presidente usted no cree en la jubilación de los políticos de los partidos, que que hay un rato en el que tienen que irse a la casa. Pero ¿por qué dicen eso de Correa? No dicen eso de Nebot, no dicen eso de yo sí he preguntado de tantos otros líderes. Yo pregunto a usted porque no le voy a preguntar a usted si cree que se debe jubilar Nebot. Yo creo que la experiencia es fundamental. Y yo, más allá de lo que tú has, digamos, puesto en el debate, que son las cosas negativas que a ti no te gustan, que puede ser que es muy confrontador, que es muy peleonero, que Rafael Correa es un hombre que escucha, por ejemplo. Esas cosas, o sea, nadie habla. ¿Quién, Paola? No, mira, para que te des cuenta. Puede que él termine diciendo... Pero si cuando fue gobierno... No vamos a entrar en eso ya, no vamos a entrar. Es que por eso sería un debate. Ustedes y no queremos hablar de eso. Yo estoy hablando del Rafael con el que usted está hablando del Rafael que usted conoce. Yo no te estoy hablando ahorita del Rafael Correa, presidente, porque en ese momento era presidente, y yo creo que la gente sabe reconocer lo que Rafael Correa, sí, con ese liderazgo confrontador, con ese liderazgo que en ese momento era necesario. Mira, Sol, nadie puede negar que Rafael Correa durante el tiempo que fue presidente transformó este país. Redujo pobreza, hubo participación activa de mujeres, con todas sus taras. Yo le puedo comprar todo lo que usted me dice, pero hubo abusos de poder sistemáticos, hubo abuso a los medios de comunicación. Y yo le digo porque era reportera. Pero bueno, mira, Paola, es que si hablamos de los abusos, me encantaría. O sea, es que en otro podcast hablamos, le juro que hablamos de Rafael, porque cada vez que hablamos de Rafael Correa, todo el mundo me dice, escúcheme. Es que es injusto. Pero escúcheme. No, ya le dijo, ya le echó todas las... Ya le echó usted todas las... No, mira, ya le echó todas las flores. Yo con él me peleo mal. Y mal que tenga que hablar de esto públicamente. Yo con él no siempre coincido en muchas. Es más, a veces si yo me pongo a hacer un checklist, más son las cosas a veces en las que no coincidimos que en las que coincidimos. Pero no soy primero... O sea, no estoy aquí para hacerle porras, porque él es una persona que tiene medios y formas para defenderse. Lo que te digo es que con todas esas cosas que tú has traído al debate, Rafael Correa es un liderazgo que todavía es necesario. Sí, conducción, línea, conocimiento, por Dios, ya quisieran muchas personas poder contar con un líder político que tenga la visión transformadora que tiene, que hay otras cosas que él tiene que cambiar, las irá cambiando en su momento, son cosas más personales. Tú hablas de sí, que si es confrontador, que si es machista. Yo hablo del manejo de poder desde esas visiones personales que termina siendo oye, peligroso. Tenemos un presidente que seguramente pero no le voy a preguntar a usted el presidente de actual, pues. No, sí, eso pero... le pregunto a usted. Es que me aceptaría que no me acepte entrevistas, pero el señor no va encantada de la vida que venga a tenemos, querida. Pero eso no le voy a preguntar a usted, porque en eso capaz vamos a terminar
bien, sí. Y le voy a sí. decir una cosa que me dicen cuando ven el podcast, no, pregunta más de las cosas que cuenta de la vida, no sé qué, ya no hablen de Correa. Y después otra vez... Pero estamos usted aquí empezó, hablando de yo no. Correa. Usted empezó a decir que ha sido su primer aliado. Pero en No, todo sí, caso... sí, no, y en yo todo eso no caso lo está veo. bien, es la No, perspectiva sí. de cada quien y el chiste de este podcast también es poder escuchar otras cosas con las que no estoy para nada de acuerdo, pero estamos aquí para escucharnos. Y el otro día estaba aquí, se sentó Alondra, Santiago, y decía un montón de cosas que yo no estaba de acuerdo en nada. Entonces yo le decía que no estoy de acuerdo en nada de lo que me dice, pero que yo creo que la libertad de expresión es eso, No, mira, es poder yo- escucharnos y discrepar. Sí, y mira, y como contando lo bueno, hemos transformado la revolución ciudadana con él. Nosotros podemos decirnos Se ahora acabó que la somos cuña publicitaria, un Paola. Por movimiento- favor, regresemos a hablar de usted. un movimiento feminista. Hoy podemos definirnos abiertamente un movimiento feminista, que a la interna damos nuestras luchas, por supuesto, pero justamente yo valoro eso, que puedo definirme como una mujer feminista, antirracista, que lucha por la interseccionalidad en la política también y que lo hago desde adentro. Cuando ya no pueda hacerlo, pues me iré a mi casa porque tampoco me veo en otro partido. ¿Cómo se desconecta, Paola? ¿Cómo me desconecto? Sabes que me gusta manejar. Últimamente no lo hago mucho por el tema de la seguridad, pero me gusta mucho manejar, amo manejar, me gusta escuchar música. Estoy leyendo algunos libros que los tengo así como que leo, pero con todo esto del trabajo a veces es ¿Qué le súper gusta leer? complicado. Estoy leyendo libros de feministas negras. Estoy leyendo a Angela Davis, no la había leído y tengo un par de libros que me dieron y los estoy leyendo. Estoy terminando de leer y espero poderlo terminar de leer ahora. Un libro que me regaló una amiga, es una socióloga venezolana que se llama Bellas para Morir. Es un libro que habla sobre la violencia estética y a lo que hemos estado sujetas las mujeres negras. Es un libro que me ha ayudado muchísimo a entender y a reafirmarme, sobre todo sobre mi estética de mujer negra. De sentirme orgullosa de los colores, de mi cabello, y porque en ese libro cuenta todo lo que pasó en el colonialismo y cómo las mujeres tenían que utilizar productos en ocasiones nocivos para su cuerpo. Que no es muy alejado de lo que ha pasado hasta hace poco, ¿no? Totalmente, para poder alaciarse y poder ser aceptadas en la sociedad. Entonces, te habla también claramente de cómo esta industria de la estética te crea problemas para darte soluciones. Entonces, estás gorda, acá tenemos la mini lipo. Los problemas alimenticios es terrible. Exactamente. O si tienes alguna... O sea, Y las presiones sobre las mujeres que están en la palestra pública Exacto. también, ¿no? Entonces, habla de la gordofobia, de la violencia estética hacia La las edad mujeres, también. todas esas ¿Que a cosas. qué rato? Porque Entonces, las canas, que los críticas a Julia Roberts, que porque sale sin maquillaje, que qué vieja, bueno, pero si tienes, no sé, tienes 60, 70 años. idea, Sol, cómo ese libro me ha liberado. Me ha liberado porque es una cosa espectacular. Yo le agradezco a esta mujer porque la conocí en un día en Instagram, la seguí, le escribí y hemos empezado a conversar. Leo mucho lo que ella escribe porque sabes que hay mucha literatura sobre temas de violencia estética o hay muy poca literatura sobre esto, entonces estoy leyendo. Ese librito lo tengo ahí. Cuando viajo, aprovecho. No suena a desconectarse mucho, pero sí, el cerebro pensando. Yo digo que cuando me desconecto tengo que poner una comedia romántica que no me haga pensar en nada. No, y sabes que estoy viajando mucho porque quizás esto de militar desde donde estoy me ha generado también una agenda internacional muy activa. Estuve en el Foro Permanente de los Afrodescendientes hace poco. Estuve en Cartagena también, que me invitaron. Ahora voy a Brasil, voy a estar en Sao Paulo, voy a estar como exponente en una escuela de formación de mujeres políticas negras. Qué interesante. Muy interesante, porque son algunas cosas que a veces, por eso digo, a veces uno no cree que lo están mirando. Y las cosas que dices también calan en otras mujeres que también están haciendo camino. Entonces es una escuela de formación política para mujeres negras. No es una escuela partidista. Y eso me parece súper interesante. Son mujeres negras. Para ejercer la política. Ejercer la política, tomar el poder. Y Brasil, que es uno de los países en donde más del 50% de su población son gente negra. Pero hay poca representación. Muy poca representación. Ahí tú puedes ver lo difícil que ha sido para muchas mujeres en un país racista, pero también xenófobo. Es un problema mundial, no es un problema solo Pero en aquí. Brasil es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, me voy ahora a
a dar una charla. ¿A qué le tiene miedo, Paula? Ay, Dios mío. Ay, a que no esté mi mamá algún día. Sí, eso es. Es un poco llorona. O solo aquí le echo llorar yo. Yo me la paso llorando. Y ¿sabes qué? Es súper injusto. Muy injusto porque ¿quién te dijo que un político no se puede quebrar? Claro. Oye, somos seres humanos. Y es parte de la vida, ¿no? Y han hecho de mi sensibilidad en ocasiones una burla. Mira, me vale. Pero obvio que me sensibiliza ir a mi provincia y que te enteres que algún chico joven del barrio, porque sigo viviendo en el mismo barrio, y sigo viviendo con la gente con la que estudié, y que por falta de una oportunidad, ¿sabes qué? Mataron a fulano. ¿Te acuerdas de la tal chica? La mataron. Y sí ha habido muchas historias así. Entonces, mira, ¿te acuerdas de tal chico? Buen muchacho, metido en una banda. Cuando te das cuenta que eran personas que solo necesitaban una oportunidad. Que en otro contexto su historia habría sido diferente. Yo por eso te digo, mientras yo sea la excepción, porque soy la excepción, y no deben haber excepciones, deben haber más Paolas haciendo lo que les dé la gana, política, comunicación, que hagan lo que quieran, pero no es real. Esto de que las oportunidades están ahí, tómalas, no es verdad, no es real. Entonces, quizás, si yo siempre me estoy, porque soy muy perfeccionista, estoy todo el tiempo así como evaluándome y siempre me estoy castigando, pudiste haberlo hecho mejor, porque es que te están midiendo. Nosotras no nos podemos equivocar. ¿Cuál es su cable a tierra? Mi familia. Yo llego a Esmeraldas y eso es el jolgorio que se arma en mi casa, mis sobrinos, la bulla. ¿Qué come? De todo. ¿Qué es su comida favorita? Seco de pollo, aunque no lo crean. Todo el mundo hubiera tapado en cocados y todas esas cosas las como, pero el seco de pollo que hace mi mamá es... ¿Y cocina? Sí le hago a la cocina. No es más, yo siempre digo, quien coma de mi mano debe sentirse muy querido, porque para mí la cocina es quizás el mensaje de amor más grande que yo le puedo trasladar a alguien. Yo no le puedo decir a alguien que te quiero, pero si yo le cocino a alguien, tenlo por seguro que te tengo en el sitial más importante de mi entorno. Entonces voy a preguntarle a quién le cocina. No cocino. Sí, pero la verdad sí. No es que cocino wow, pero al menos cocino. Y cuando cocino, o sea, cuando quiero tener un detalle de amor con alguien o decirle te estimo, te quiero, me levanto, madrugo, porque para mí madrugar siempre es un problema. Para mí meterme a la cocina es un problema, pero cuando lo hago es porque quiero tener el mejor de los detalles para las personas a las que quiero. Le agradezco mucho por haber estado aquí, Paula. No, gracias, Sol, y valoro este espacio. Disculparán por ahí la lágrima, pero bueno, somos también humanos. le digo que en este espacio han venido a llorar y es parte de esta conversación también. La vida es alegrías, es llantos, es frustración, es enojo. No nos deshumanicemos, Sí, y esto va eso es para fundamental. todos. El país está demasiado polarizado, no nos estamos tomando el tiempo para respirar. Mire, yo últimamente decido hasta mis luchas. Sí, No, son tantas que uno tiene que decidir sabiamente cuál decido emprende. mis luchas. La verdad, la lucha de Twitter ya la perdí, entonces Santi maneja Twitter, yo no me peleo con nadie en Twitter. Decido básicamente darle también en medio de este colapso en el que vivimos también, tomar un tiempo para respirar, porque a veces hay cosas que uno emprende, pero te vas olvidando también de que tienes familia, de que tienes seres humanos en tu entorno que también se afectan con tus decisiones o que te afectan con lo que tú haces. Entonces yo lo último que quisiera es que la felicidad y la sonrisa de mis sobrinos, de mi madre, se cambie por lo que yo hago. Estoy tratando de ser equilibrada y eso es lo que hoy me mueve. Muchas gracias. Odiar menos y amar más. Y también a ratos verse al espejo, ¿no? Y a ver cómo también nosotros construimos esos discursos de violencia, porque cómo contribuimos o no, qué batallas decimos entender, qué discusiones valen, qué no, y hasta qué límite discutimos, porque podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero hay que recordar que el del frente es un ser humano. Totalmente, ¿no? Y eso es una de las cosas que todos los días me lo replanteo. Yo no quisiera ser una persona recordada por
por violenta, por nada de esas cosas. Sí, soy una mujer fuerte, defiendo con vehemencia las cosas en las que creo. ¿Y se lleva bien con sus compañeros asambleístas de otras organizaciones? Sí, por supuesto. Súper bien. Muy bien. Muy ¿Con quiénes bien. se lleva bien? No, yo no me llevo mal con nadie. ¿No ha tenido así impases? No, para nada. Para nada. Te lo puedo decir que yo saludo con mucha cordialidad con todos. Y yo creo que ese es el quehacer de la política, tener respeto al ser humano. Tú puedes diferir en las ideas. Ese debate tenemos que darlo y ojalá sigamos haciendo posible elevar el debate en donde las ideas sean las que primen. No si eres blanco o negro, no si eres... No meterte con la persona, no meterse con su familia. Esas cosas hay que crear una cultura de la política del respeto. Sí, yo creo que hay que confrontar ideas y yo soy de esas que lucha confrontando. Yo me planto ahí, pero de ahí hay que respetar. Luego que se apagan las luces y dice, oye, respira, date un abrazo y sigue la vida. Eso enseñarles a algunos de sus compañeros. Se apagan las luces, ya. aquí no ha pasado nada. Con Pablo hemos tenido confrontaciones duras y aquí está sentada. Se apagan las luces, sí se despide, a diferencia de otros. Con eso nos despedimos. Gracias. Gracias.